Bien, buenas tardes chicos, bienvenidos a la clase de física. Primero les voy a tomar la lista, ¿ya? Entonces, voy con segundo A. Física. A ver, H, Presente. daño, Presente, Licen. Bustamante, Presente, presente. ya puede, qué bueno. Está con el señor Guerrero. No, estoy con el guerrero. Ya, Cáceres, la señorita Cáceres. No entró ahorita la señorita Cáceres. Calderón, Criollo, señor Criollo, Baloto, Presente, Licen. Guerrero Michael, ahí está el señor Mora, Guerrero Michael. No, el guerrero, vale. Ya arreglaron lo de las pensiones, No. por eso no le tomé lista. Perdón. Pero ahí está Entonces, el ala, ok. Michael, la señorita Mora, Navas, Peñafiel, Andy, Peñafiel Josué, Presente, Licen. Quintana, Rubio, Dice presente, Peñafiel necesita. ya le puse. No me vale el audio. Rubio, ¿qué pasó con el señor Rubio? Parece que sí lo vi. ¿Dónde está? Titán y Varela. Presente, Licen. Ahorita voy con el B. A ver. Entonces, física. Cachumba, Presente. Chitán, Presente, Licen. Cruz, Presente, Licen. de la Cruz, Presente, Licen. Yanganate, Licen, dígame. Betancourt sí está presente, solo que no se me escuchaba muy bien porque a cada rato creo que el audio está mal. Ya chicos, pero según la lista que nos envió el ingeniero, no les podemos dejar ingresar a las personas que están dando las pensiones, es orden. Entonces, Licen. están Claro, ahorita Licen. con Celeste las personas, digan. Yo ya arreglé con el licenciado del link. No nos ha puesto nada en el chat.
Ya le voy a llamar ahorita para que le diga. Bueno, Yanganate, Ya entro, Lisa, entonces me salgo. Yanganate. No está el señor Yanganate. Pardo. Tampoco está. Presente, Licen. ¿Sí está? Allá. Quirós. Quispe Ariel. Presente. Presente. Quispe. Ay, no. Solamente. Rueda. Presente. Chiquillo. Presente. Y Viracocha. Presente. Vino a asistar, dice. ¿Perdón? Vino a asistar, dice. Sí, pero está debiendo también, entonces no le puedo poner la asistencia. Bueno, Pero igual tienen que salir de la clase según la orden. ya entonces yo voy a hablar con el Inge Eso, por favor. para ver esto. Ya. Presente, Licen. Los que están adeudando, por favor, tienen que arreglar eso porque no, es hasta molestoso para uno estar en esta situación, ¿sí? Listo, vamos a ver el día de hoy algunos temas, y entre ellos es la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta. Como ya habíamos visto en clases anteriores, la fuerza centrífuga es una fuerza ficticia y esta aparece cuando se describe un movimiento, ¿sí? Cuando se describe el movimiento de un cuerpo en un sistema de referencia, pero de rotación. Y la fuerza centrípeta es la fuerza que actúa sobre un objeto en movimiento, sobre una trayectoria curvilínea, ¿ya? Tiene un radio y que está dirigida hacia el centro de la curvatura de la trayectoria. Entonces, tenemos estas dos fuerzas, la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta. Estas son fuerzas encontradas. En el caso del movimiento circular uniforme, la fuerza Ya, Lisa, ya hablé. centrípeta está dirigida ya, pero tiene que también informarnos a nosotros. Que ya le he enviado un mensaje, dice Lisa. Está el mismo mensaje que nos envió, están las personas de... Aquí está, Betancourt, Cruz, Isa, Lema, Mosquera, Morocho, Pachacama, Pérez, Luis William, Cruz, Juan Tipiño, Vinuesa. De la Benavides, de Jesús Guerrero, Enrique, Paucar, Pinatoa, Sangachi y Sintosi. No nos ha enviado más, pero bueno, si ya dice que habló, ya le voy a preguntar. Bien, entonces, en el caso del movimiento circular uniforme, también vamos a estudiar, ya estudiamos pues el movimiento circular uniforme. La fuerza centrípeta está dirigida hacia el centro de la trayectoria circular. Y la fuerza centrífuga es una fuerza ficticia que se opone a este movimiento, está dirigida hacia afuera. La fuerza centrípeta es toda fuerza componente hacia el centro de la curvatura de la trayectoria de una partícula. En el caso de un objeto que se mueve en trayectoria circular con velocidad cambiante, la fuerza neta sobre el cuerpo puede ser descompuesta, ¿ya? Entonces la fuerza neta se la puede descomponer. Y la fuerza centrífuga asociada a una partícula de masa en un sistema de referencia que está en rotación y tiene una velocidad angular y también tiene una posición. Aquí tenemos los ejemplos de fuerza centrífuga y fuerza centrípeta. ¿Cómo nosotros la encontramos? Por ejemplo, aquí tenemos a la fuerza centrípeta, es aquella fuerza que le atrae al cuerpo hacia el centro, hacia el eje de rotación, ¿ya? Y la fuerza centrífuga es aquella que está hacia afuera, está en contra de esta fuerza, ¿sí? Es una fuerza ficticia, ¿ya? Entonces lo mismo cuando nosotros hacemos aquí este movimiento, este es el eje de rotación y la fuerza centrípeta es aquella que le atrae hacia el eje de rotación y la centrífuga es aquella que le hace que el cuerpo en cambio se vaya hacia afuera. Pero como estas dos fuerzas actúan cuando está el cuerpo en el eje de rotación, entonces el cuerpo se mantiene en su trayectoria. Bien. Ahora, vamos a ver
la siguiente simulación. Aquí tenemos a la Tierra que está girando alrededor del Sol. Le voy a quitar la cuadrícula, ¿ya? Esta tendrá una velocidad. Lo voy a pausar. Esta tiene una velocidad que es tangencial a la curva, ¿sí? Es tangente. La velocidad, cuando tenemos un movimiento circular, vamos a tener una velocidad que será tangencial, ¿sí? Y la fuerza centrípeta será perpendicular a la velocidad, ¿ya? Esta fuerza centrípeta es aquella que se dirige hacia el eje de rotación, hacia el centro. En este caso el eje de rotación es el Sol, ¿verdad? Entonces podemos observar también que existe una fuerza centrífuga. Esta fuerza centrífuga es ficticia porque esta fuerza es la que le mantiene al cuerpo en rotación. En el caso del sistema solar es la gravedad, ¿ya? Entonces podemos ver cómo está girando. Vamos a ver, mire, desde el punto en el que salió, ¿sí? Va a contar los 365 días terrestres en dar una vuelta completa alrededor del Sol. Espero poderle detener, no lo pude detener antes de los 365 días, ya se puso 0 días terrestres. Bueno, entonces en eso consiste la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta. Bien, aquí tenemos otra simulación similar, ¿sí? A la que teníamos. Mire, así es el movimiento de la Tierra alrededor del Sol en su órbita, y el Sol también gira. El Sol también tiene una órbita. El Sol no está estático. El Sol también gira en una órbita muy pequeña, pero también gira, ¿sí? También tiene una órbita, ¿sí? En la cual está girando. Lo mismo que la Tierra, obviamente, que está en su órbita. Por acá están otros planetas, ¿sí? Que son Mercurio, Venus, Tierra, Marte está por acá y así, ¿ya? Entonces aquí intervienen, como les dije, la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta. También tenemos la ley de la gravitación universal, ¿sí? Que ya la vamos a ver. Ya, pero primero vamos a ver las leyes de Kepler. Las leyes de Kepler son 3, y estas leyes fueron descubiertas, fueron realizadas por Johannes Kepler y Galileo Galilei. Johannes Kepler fue un seguidor de Copérnico. Copérnico fue también un científico, filósofo, pensador contemporáneo a Galileo. Sí, estuvieron en las mismas que enunció una serie de leyes matemáticas para poder explicar las órbitas planetarias. Él se dedicó a estudiar el sistema solar y llegó a unas conclusiones que difieren en algunos aspectos de las de Galileo. En este trabajo se va a comparar ambos estudios. ¿Quién fue Johannes Kepler? Él nació en 1571 y murió en 1630 a los 58 años. Él fue alemán, fue un matemático, astrónomo y astrólogo, y fue una figura clave dentro de la revolución científica en el siglo XVII. En su gran obra como científico se destacan las leyes del movimiento planetario, conocida como las 3 leyes de Kepler. Él fue un profesor de matemáticas, ¿sí? Y en el seminario de Graz en Austria, pocos años después, se convirtió en ayudante del astrónomo Tycho Brahe, quien con su trabajo aportó numerosos y precisos datos acerca de la órbita de los planetas, las cuales luego Kepler las utilizó en sus leyes. Y finalmente él adquirió el cargo de matemático imperial de Rodolfo II y sus 2 sucesores. Galileo Galilei. Él nació el 15 de febrero de 1564 y murió el 8 de enero de 1642. Él mejoró el telescopio y rompió con las leyes aristotélicas. Enunció también la primera ley del movimiento y se enfrentó a la Iglesia y su Inquisición, que estaban en la época de la Inquisición. Es considerado el padre de la ciencia moderna, la astronomía como se entiende en la actualidad, y la física más moderna. Muchos aportes de él en la astronomía se siguen utilizando. Bien, vamos a lo que nos interesa en este momento, que son las leyes de Kepler. Son 3, y la primera ley de Kepler dice
que todos los planetas se desplazan alrededor del Sol siguiendo órbitas elípticas. El Sol está en uno de los focos de la elipse. Los focos de una elipse son aquellos puntos que cumplen que la suma de sus distancias a cualquier punto de la elipse es siempre la misma. Según Galileo, los planetas describen órbitas circulares, pero Johannes Kepler llegó a la conclusión de que describen órbitas elípticas. Una elipse no es lo mismo que una circunferencia. Como usted puede ver, tiene forma de un huevito, ¿verdad? La segunda ley de Kepler nos dice, esta fue postulada en 1609 y nos dice, los planetas se mueven con velocidad areolar constante. Velocidad areolar es la velocidad con que un objeto recorre cierta área en el tiempo, ¿ya? Que se traslada de un punto a otro, de un punto A a un punto B. Por eso es que nosotros podemos medir el tiempo. Y sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol en 365 días, lo cual es un año. Y cada 4 años tenemos el año bisiesto, y esto sucede por la inclinación del eje de la Tierra. Hay una ligera inclinación y por eso también tenemos ocurren los solsticios de verano e invierno, ¿sí? Y son los equinoccios, ¿no? Cuando el planeta está más alejado del Sol, se llama afelio. Su velocidad es menor que cuando está más cercano al Sol, que es el perihelio. Los planetas describen órbitas planas y estables. Recorren una órbita siempre en el mismo sentido. Se mueven bajo la acción de fuerzas centrales gravitatorias, ¿sí? Y cada planeta tiene una gravedad diferente. Por ejemplo, la gravedad de nuestro planeta es de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Y lo cual, esta gravedad, para que nosotros tengamos esta gravedad, aporta también mucho la gravedad del Sol y la rapidez con la que gira en su órbita alrededor del mismo. Ya, aquí tenemos unas áreas, el área 1, 2 y 3 son iguales. Un planeta recorre las distancias de A a B, de A' a B' y de A' a B' en el mismo tiempo a una velocidad que varía, pero a una velocidad areolar constante. Entonces aquí tenemos a B, acá tenemos, aquí no podemos observar bien porque está como que no sé qué pasa, pero aquí está A', B' y acá está A', B'. Entonces, si ven que aquí recorre la misma distancia, aquí y acá son distancias diferentes, pero en el mismo tiempo, ¿ya? Por eso es areolar. La tercera ley de Kepler nos dice, esta fue postulada en 1618, y para cualquier planeta el cuadrado de su período orbital es directamente proporcional al cubo de la longitud del semieje, mayor al de su órbita elíptica, ¿sí? Entonces aquí tenemos el período al cuadrado dividido para la longitud, el cubo de la longitud de su semieje, ¿sí? Esto es igual a una constante. Donde T es el periodo orbital, es el tiempo que tarda en dar una vuelta alrededor del Sol. L es la distancia media del planeta con el Sol y K es la constante de la proporcionalidad, ¿sí? La constante de proporcionalidad. En matemática, el semieje mayor de una elipse es la mitad del diámetro más largo, ¿ya? Eso en matemática. En astronomía es equivalente a la distancia media de un objeto que orbita alrededor de otro, ya que el objeto central, por ejemplo el Sol, ocupa uno de los focos. Bueno, tenemos hasta los Rudolfinas, esto no vamos a ver. Bien, ahora tenemos la ley de la gravitación universal. ¿Y qué nos dice la ley de la gravitación universal? La ley de física clásica, sí, es esta, que describe una interacción gravitatoria entre distintos cuerpos con masa, ¿ya? Como observamos en la simulación que les mostré, existen ahí en la simulación dos cuerpos, ¿ya? La Tierra y el Sol. El Sol tiene mayor masa, la Tierra menor masa. Por tanto, nosotros vamos a tener que la constante de gravitación universal, que es G, por la masa 1 del cuerpo 1, por la masa 2 dividido para
la distancia o el radio entre ellos, porque usted sabe que están girando, ¿verdad? La Tierra está girando y existe un radio. Esa distancia que está entre el Sol y la Tierra es el radio, ¿ya? Entonces, ese radio al cuadrado. Bien, en el siglo XVII, a fines, la comunidad científica ya estaba interpretando los movimientos de los planetas de acuerdo al sistema heliocéntrico. ¿Qué quiere decir heliocéntrico? Que está el Sol en el centro, ¿sí? Y los planetas giran alrededor de él. Él gira ligeramente en una pequeña órbita que tiene, pero no, bueno, sí, esa gravedad sí nos afecta a nosotros, pero no en gran manera lo que el Sol está girando, pero también se mueve. Al igual que la Luna, si usted sabía, la Luna también se mueve alrededor de la Tierra, también gira, también orbita alrededor de la Tierra, tiene un movimiento heliocéntrico de igual manera. Entonces, considerando al Sol en el centro del sistema solar y a los planetas girando en trayectorias elípticas, son casi circulares, a su alrededor. Esto se concibió a fines del siglo XVII. ¿Cuál es la teoría de la gravitación universal? Entre dos cuerpos celestes existen fuerzas de atracción gravitatoria. Estas evitan que el cuerpo celeste continúe moviéndose en línea recta y estas salgan del sistema solar. Esto lo dijo Newton, Isaac Newton, en su libro Principia. Entonces, como pudimos ver en la simulación, aquí está el Sol, ¿sí? Aquí tenemos la fuerza de gravedad, ¿ya? Y aquí también tenemos la fuerza de gravedad. Entonces existe una acción y una reacción. Acción y reacción. Siempre vamos a tener eso. A cada acción le corresponde una reacción. Y tenemos la velocidad que va a ser tangencial a la trayectoria, ¿sí? A esta curvatura será tangente. La velocidad de la Tierra. ¿Cómo gira la Tierra alrededor del Sol? Esa velocidad. Bien, aquí tenemos las fuerzas gravitatorias entre dos planetas, ¿ya? Entre un planeta A y un planeta B. Estos forman un par, acción y reacción, como les decía. Cada fuerza está actuando sobre un cuerpo diferente. Tiene igual módulo y dirección, pero el sentido es opuesto, ¿ya? Entonces esa es la ley de la acción y reacción. Fue postulada por Isaac Newton. El módulo de las fuerzas es directamente proporcional al producto de las masas de los cuerpos e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. ¿Y por qué existe una relación entre fuerza gravitatoria y masa de los cuerpos? ¿Por qué ocurre esto? Dos planetas A y B separados a una distancia B. Si sustituimos al planeta A por otro del doble de su masa, la fuerza de atracción entre los planetas también aumentará el doble, ¿ya? Al igual que si sustituimos al planeta B por otro del doble de su masa, ¿ya? Entonces, mientras más grandes son los objetos, en este caso los planetas, la fuerza de atracción también aumentará y será el doble. ¿Y por qué ocurre esto? Debido a que la fuerza de atracción gravitatoria es directamente proporcional a la masa del cuerpo. ¿Recuerdan en la expresión que vimos que es la fuerza gravitacional por el producto de las dos masas, masa 1 y masa 2, dividido por el radio al cuadrado? Entonces vemos que es directamente proporcional al producto de sus masas. Entonces, mientras más grandes son las masas, más grande será la fuerza gravitatoria. Bien, entonces aquí simplemente es un ejemplo, ¿sí? Si sustituimos este cuerpo por uno más grande, o este planeta por uno de 2 veces su masa, entonces la fuerza gravitatoria será mayor. Lo mismo en el caso de aquí, la fuerza gravitatoria será mayor. Si nosotros aumentamos el doble de la distancia que separa los cuerpos, el módulo de la fuerza se reduce a la cuarta parte. Si aumentamos el triple la distancia, el módulo de la fuerza se reduce a la novena parte. Y así, esto ocurre porque el módulo de la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces, si aumentamos la distancia, ¿sí? ¿Qué pasa? Se reduce la fuerza, ¿verdad? Si aumentamos la distancia. Si disminuimos, la fuerza aumenta. Es como cuando usted tiene 2 imanes. Y usted los junta los 2 imanes,
y va a existir mayor atracción. Y cuando usted los aleja más y más, existe menor atracción o a veces ya casi nada de atracción. Nosotros no podemos sentir esa atracción. ¿Ya? Bien, chicos, ¿tienen alguna pregunta? No. Ninguna pregunta. Estamos todo claro. Ya. Entonces ya les activo las tareas que tienen que realizar en la plataforma. ¿Sí? La tarea, bueno, las actividades ya están activas. ¿Sí? Las actividades de clase. Usted lo que tiene que realizar es de la actividad de clase, todas las actividades que le puse con fecha de hoy. Y de la tarea yo les voy a poner en la plataforma las páginas que son las 66 y 67 sobre fuerza centrífuga y centrípeta. Tenemos la 71, ¿sí? Que esta trata de la fuerza, la ley de gravitación universal. Y sobre las leyes de Kepler, que es la 75, ¿sí? Entonces es la 66, 67, 71 y 75. ¿Sí? Esto usted me tiene que entregar hasta la próxima semana, ¿sí? Que sería martes de la próxima semana. ¿Ya? Bueno, les pongo hasta el miércoles de la próxima semana, ¿ya? Entonces ya están con las fechas, con las respectivas fechas para que usted me pueda entregar. ¿Listo, chicos? Entonces, vamos a... ¿ya? Listo. Nos vemos entonces el día de mañana. Que tengan un buen provecho y cuídense mucho. Si no tienen ninguna pregunta, entonces me despido. Chao, chicos. Hasta luego, Licen. Hasta luego, chicos.